9:49, estamos en directo en Estando Contigo. Hoy es 12 de marzo y vamos a hablar del glaucoma. Y es que hoy, además, Toledo acoge un congreso muy importante, 20º Congreso de la Sociedad Española de Glaucoma, que reúne a más de 700 especialistas. Nos acompaña el doctor Carlos Lázaro, él es director médico del Instituto Oftalmológico de Toledo y organizador de este congreso. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenos días. Un placer tenerte aquí. Y también Inés Garete, ella es paciente de glaucoma, que nos va a contar su testimonio. Una mujer muy conocida y muy querida también en esta ciudad. Bienvenida, Inés. Muchísimas gracias, bien hallados. Bueno, pues es un honor que Toledo acoja este gran, importante evento donde se van a hablar de todas las novedades y de todas las nuevas técnicas para poder tratar el glaucoma. Sí, efectivamente. Además, este es un congreso muy especial. Es el 20º Congreso de la Sociedad Española de Glaucoma. Quiero decir que además se van a hacer actos con los antiguos expresidentes de la sociedad, entonces es algo muy importante. Vamos a reunir a 700 oftalmólogos, la mayor parte de ellos provenientes de España, lógicamente. Viene la presidenta de la Sociedad Europea de Glaucoma, viene gente procedente del resto de los países europeos y de Estados Unidos. Entonces yo creo que es algo muy importante para la ciudad y muy importante para nuestra sociedad, que sigue viva, claro, que ha alcanzado ya la mayoría de edad y trascendental para nosotros. Y sobre todo importante seguir dándole visibilidad, y nunca mejor dicho. Mire, nuestro realizador nos ha ilustrado perfectamente la sección con el glaucoma, el ladrón de la visión. Nos roba la visión y sobre todo si no sabemos que está ahí el glaucoma, como le pasa a muchísimas, a miles y miles de personas. 19.000 personas en Castilla-La Mancha, no, Alfonso, que no saben que tienen glaucoma. Claro, realmente este es el problema, ¿no? Afecta aproximadamente al 4% de la población, es muchísimo. En cifras es una cantidad enorme. El problema es que la mitad de los pacientes no saben que tienen glaucoma y ahí está fundamentalmente el problema. Entonces tenemos que ser capaces, mediante campañas de divulgación, mediante semanas del glaucoma a nivel mundial, como es esta en la que estamos ahora mismo, ser capaces de transmitir a la gente la importancia de las revisiones. De hecho, además, por ejemplo, en nuestra ciudad hoy se va a iluminar de verde muchos de los monumentos más importantes, precisamente para concienciar con este color verde de la esperanza que los pacientes tienen que revisarse y tienen que controlarse. Pues qué casualidad que nuestra invitada Inés ha venido de verde. Verde de la esperanza. Lo he hecho un poco aposta. Él me ilustra bien, Inés, vamos a hablar de tu testimonio. Gran lectora, con 46 años te operan de cataratas, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues un día estabas leyendo un libro y ¿qué ocurrió? Pues estaba leyendo un libro, me cerré otro, pues me imagino que porque tenía alguna molestia y me di cuenta que no llegaba, con este no llegaba a la línea final. Repito y aquello no se activaba. Y ahí empezó todo un proceso. ¿Y tú cuando notaste eso, qué pensaste? Ni siquiera pensé, me asusté lo suficiente como para saber, pasa algo. En ese momento piensas, pasó algo cerebral, claro, todo es cerebral, todo es cerebral, pero nunca pensé que no era algo físico, sí pensé que era algo físico. Pues inmediatamente me puse a buscar quién me podía ver, me vi un oftalmólogo, También es verdad que al principio no daban con el tema, porque me decían, sé que te pasa algo, pero no sé lo que es. Yo había ido, pues había ido a través de mi médico de cabecera, y ya hubo alguien muy querido para mí, Santiago Palomero, que falleció, que fue un hombre muy importante en Toledo y para Toledo, y me dijo, yo tengo un amigo oftalmólogo, vete, ves qué pasa. Yo ya entonces pedí una consulta con él y le llevé también una serie de pruebas que yo tenía donde ya se me estaba diagnosticando correctamente. Y bueno, pues empezamos la aventura de cuidar los ojos, de saber lo que tenía que hacer, que yo creo que es lo más importante, porque es verdad que es la ceguera pasiva, o sea, te estás quedando ciego y no te das cuenta, ¿no? Pero vamos, yo estoy muy bien tratada, hago todo lo que me mandan, procuro cuidar los ojos y seguir los protocolos y seguir las revisiones pues de forma muy exhaustiva, ¿no? Siempre por lo que me manda el doctor Lázaro en este caso. Y ahora podemos hablar de cómo fue ese tratamiento y cómo es el tratamiento en general, pero no todo el mundo, lo voy a decir así, corre esa suerte, porque hay muchas personas que no sienten que puede ser glaucoma, lo pasan por desapercibido. Eso es. Bueno, realmente a Inés le pasó algo así. O sea, realmente Inés, ella estuvo muchos años, que había sido operada de catarata probablemente y no tenía ningún tipo de síntoma. Claro, por eso vamos a hablar de esos síntomas, porque claro, esos 19.000 que andan sueltos en Castilla-La Mancha con su glaucoma, viven felices y no lo saben. ¿Y por qué no lo saben?
Pues porque no da síntomas. ¿Ninguno? Ningún síntoma. El glaucoma primario de ángulo abierto, que es el más prevalente en nuestro medio, pues no da síntomas hasta que ya es demasiado tarde. Hasta que hay algún momento en el que a lo mejor te haces una prueba, como le pasó a Inés, que se tapa un ojo y dices, pues es que hay parte del campo visual que no detectas. Entonces, por ejemplo, hay determinadas pistas como... ¿Podemos haceros una prueba ahora mismo todos? Realmente no es factible porque es francamente complicado. Porque cuando tú ya notas algo, ya vas tarde. Ya va a estar. Es decir, tarde en el sentido de que ya hay daño. O sea, lo que tratamos con estas campañas de divulgación es que se llega a detectar cuando el paciente todavía no tiene defecto Como en la el campo detección visual. precoz de cualquier otra Que tengo enfermedad. la sensación de que cuando tú te has acostumbrado a ver de una manera, ya te imaginas que es la correcta. Bueno, realmente es que un ojo cubre el otro. Claro. Entonces, ese campo solapan visual y tú ves. se solapa, entonces tú no te das realmente cuenta. Pero insisto que lo Hay que importante... hacerse revisiones periódicas de los ojos, ahí está la clave. Claro, nosotros ahora somos capaces de anticipar el daño campimétrico, que es el daño funcional, el que el paciente va a notar 5 años antes realizando pruebas estructurales. O sea, 5 viendo- años antes de que se desarrolle. de que se ese glaucoma. desarrolle. Fíjate. De ahí la importancia. O sea, Y ahí por eso- frenaríamos totalmente el Claro, avance por de la eso tenemos enfermedad. pacientes que llegan con 45 años con antecedentes familiares de glaucoma, que es quizás en lo que yo más quiero insistir, en aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares de glaucoma, en los que empieza a haber ya algunos detalles que realmente él no nota absolutamente nada, que las pruebas funcionales, las pruebas de campo visual son normales, pero que el nervio óptico ya empieza de forma repetida a estar alterado. Nos pone alerta. Esos pacientes, pues acogidos a tiempo, pues van a tener un pronóstico muy, muy bueno con diferentes tratamientos. Y los que no, pues también se pueden curar, se pueden controlar, pero lógicamente ya hay un daño previo. Y es el caso de Inés, que se te cogió relativamente a tiempo. No, y- yo podía haber ido antes. Pues bueno, hubiera podías sido haber ido mucho antes, mejor. pero fuiste O sea, la lesión, el lo que también hay que Claro, pero tú no saber, notabas porque nada. las personas lo que tienen que hacer, y perdonarme, como paciente lo digo, es ir al oftalmólogo, porque ellos le van a someter a unas pruebas, por cierto, por suerte hoy, muy precisas, porque también ha cambiado muchísimo el aparataje, la Totalmente, eso técnica, también no es tiene nada que importante ver cómo me miraban a mí el ojo destacarlo. hace 15 años a cómo Desde se luego. ve Claro, pero ahora, cuando tú ¿eh? con 46 te operas de cataratas, Bueno, me operé no de había cataratas ninguna porque yo no señal había de nada. tenido nunca nada en los ojos. Tú no has tenido ningún problema en los ojos, ni de visión, ni nada. Nada, nunca. Ni has llevado Y- gafas nunca, ni no, nada. No, pero de repente empezó una miopía y la persona, el oftalmólogo que fui me dijo, tienes una catarata, vamos, hay que operarla y en el otro lo tendrás. ¿Por qué? Pues tampoco lo sé. O sea, la catarata no tiene un antecedente. Yo no conozco a nadie en mi familia que hubiera tenido cataratas a mi edad. Ni glaucoma. Empezaron a contar que yo todavía tomado un medicamento que se llamaba Vioxx, pero bueno, es que de eso hay literatura de 1 millón de factores respecto a ese efecto Ya. secundario que pudo tener. Mi suerte o mi equilibrio es que en ese momento acepté que había algo que no funcionaba, pero yo leía, conducía y no me, como ha dicho el doctor, a mí no me alteró la vida para nada el glaucoma. No hay dolor, No hay dolor. no hay sintomatología, no hay nada. Pero un día de repente da la cara. Y No ya es de está. repente. No, Realmente, es muy cuando pasivo, es si muy el lento. paciente nota que tiene glaucoma, ya hay daño en el campo Ya hay visual. daño en el campo Yo visual. tengo un daño. La cuestión, que es lo que tratamos de insistir a la gente, es que hay que detectar el glaucoma antes de Antes, que lo se que tú has produzca dicho, el que son daño. 5 años antes. Claro, tenemos aproximadamente 5 años. Es un tiempo prudencial como muy para que importante. vamos, claro, lógicamente. Y ahí, si somos capaces de bajar la presión intraocular, aunque hay factores ajenos a la tensión ocular, hay otros factores de tipo vascular, ¿eh? Entonces, si somos capaces de controlar ese aspecto, pues el paciente no va a desarrollar luego el defecto en el campo visual. Lázaro, vamos a dar el teléfono que siempre está en pantalla para que ustedes lo puedan marcar, o bien al teléfono fijo, o bien si quieren mandarnos un WhatsApp con situaciones que estén pasando por sus ojos, porque es verdad que nos olvidamos un poquito de los ojos. En general parece que nos preocupamos más de otros órganos que de la vista, que está tan importante. Solamente cuando nos pasa algo, es decir, uy, no veo, ¿qué me está pasando? Pero si no, los ojos son los grandes olvidados. No se nos ocurre al oftalmólogo con frecuencia, eso es verdad. Yo no estoy de acuerdo en ese aspecto. ¿Tú crees que vamos lo Yo creo que, suficiente? no digo que se vaya lo suficiente, pero yo no creo que esté olvidado. Lo que pasa es que la gente, Cuando tenemos algo. cuando no siente nada, pues no siente la necesidad de ir al Eso oftalmólogo. es. Pero realmente la oftalmología es una especialidad a la que todo el mundo al final termina de una forma o de otra Yendo, sí, teniendo al final todos. que acudir. Yo creo que sí que hay una concienciación. Lo que ocurre es que, claro, si tú no tienes ningún problema, no notas nada, siempre has visto bien, no has llevado nunca gafas, pues no sientes la necesidad de ir al oftalmólogo. Sabes que tendrás que ir con 60 años, claro, cuando pierdas visión. Inés nos decía muy bien que empezó con 40 y tantos años con las cataratas, que no es tan raro. O
sea, yo ya llevo algún tiempo... Que hay cataratas en personas jóvenes también. Llevo algún tiempo operando a gente más joven que yo de cataratas, cosa que significa que me voy haciendo mayor, claramente. Pero hace tiempo que voy operando a gente de cataratas mucho más joven que yo. En este sentido, ha hablado usted de un aspecto vascular también. Sí. Se cumplen 6 años, se van a cumplir ahora 6 años del COVID. Esta mañana había escuchando una noticia sobre el COVID persistente. Hay muchísima gente que continúa con él y muchas personas tuvieron afectadas la visión, los ojos. Yo no sé si en este congreso se va a tratar este asunto o si realmente después de 6 años ha habido problemas serios con la visión. En aquel momento hubo conjuntivitis severas, muy parecidas a las conjuntivitis adenovíricas, que la verdad que fueron muy invalidantes. Ojo seco. Ojo seco, por supuesto. Eso es quizás lo principal que ha producido a nivel de la superficie ocular. Luego también hubo eventos vasculares, que en aquel momento desconocíamos que se producían, pero yo recuerdo perfectamente en un momento de urgencias que tuve que ver a una persona muy joven, que era guardia civil, no recuerdo mal, que le vi en consulta y tuvo una trombosis venosa retiniana, que afortunadamente es una persona joven, no reacciona igual que una persona de otra edad, en el que con tratamiento adecuado se recuperó y en principio fue a consecuencia del COVID porque coincidió, si no una persona joven no tiene esa patología. Pero ahora mismo ya no hay tantas consecuencias del COVID. Ni relación COVID-glaucoma. No, relación COVID y glaucoma no es una relación directa. El glaucoma tiene otros factores de riesgo mucho más importantes. Pero vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Inés, tú no tenías factores genéticos antecedentes que sepas. Bueno, que conozca no, O sea pero perdona. Pero que puede pasar también, aunque no tenga factores genéticos. No, eso lo dije. Todo puede ocurrir, pero la verdad es que probablemente, si indagamos un poquito más en sus antecedentes familiares, haya... Claro, mi madre muere muy joven, gente con glaucoma. 30 y tantos años. Lo que ocurre es que, claro, la gente, imaginaos que una persona hoy en día, pues con 50 años, pues está en un momento muy bueno de su vida. Una persona con 50 años en la década de los 30... Pues imaginaos. Totalmente. Es decir, iba al oftalmólogo, si no había ni oftalmólogos, probablemente. ¿Y cómo se había trata, pocos. Lázaro, que no lo hemos contado, cómo se trata el glaucoma? En el momento inicial, cuando un paciente recién se diagnostica un glaucoma, ahora mismo las pautas actuales es empezar con láser, lo que se llama la trabeculoplastia selectiva. Se va escalando. Es decir, si no somos capaces de controlar la tensión con el láser, pasamos al tratamiento médico. Sí. Hasta hace unos años era el tratamiento médico. Lo que pasa es que estamos tratando por todos los medios de que el tratamiento médico, pues intentar conservarlo sin ello el mayor tiempo posible. Sí. Porque como Inés nos puede contar, tiene muchos efectos secundarios a nivel de la superficie ocular. Produce un gran ojo seco, produce queratitis, produce intolerancia. Ella ha tenido fármacos conocidos por ella, por mí, que le han producido una intolerancia tremenda y llamarme y decir, mira, tengo los ojos absolutamente... muy mal, en muy malas condiciones. Además, he sido testigo hace un ratito, pasando por maquillaje, que hay que tener mucho cuidado también con la zona he dicho, bueno, está aquí el oftalmólogo que me puede hacer una urgencia, digo, pero no me pintes los Pero ojos. tú, Inés, ahora mismo, gracias a cómo has sido tratada, a pesar de no haber cogido a tiempo, ¿en qué momento estás de tu visión? Estoy en un momento que me tratan bien, pero es un momento, como él dice, empleo palabras suaves, delicado, porque también tengo el nervio óptico muy afectado, pero por un tema de riego ya, pues porque no llega y hay que acelerar ese riego a través de medicación que tiene unos efectos secundarios, llamémosle agresivos un poco, para lo que es el entorno y para lo que es el yo estarte viendo ahora y, ¿sabes? Y parpadear y demás. Con el ojo seco, lo que pasa es que estoy, pues digamos, bien llevada y poniéndome muletas en los ojos que no se percibe por la persona a la que está. O sea, socialmente a mí no me causa la más mínima invalidez. Sí me causa invalidez, por ejemplo, pues yo soy una lectora, llamémosle, empedernida. Entonces un día el doctor me dice, cómprate el libro, me dio hasta una marca, Visión Retina, y me cambió la vida también. Vas buscando, me he acostumbrado, también fuiste tú el primero que me lo dijiste, a los audiolibros, aunque me sigo comprando papel, lo leo en papel un ratito, pero le tengo un audiolibro y entonces acabo en el audiolibro, que al mismo tiempo además me permite cocinar, cortar los rosales, es otra dimensión. Pero que conduces, incluso hacer mazapán. Al final, Inés, incluso hacer mazapán. El mensaje es que hay que ir, que la ventaja también hoy es que a los niños, yo creo en los colegios ya el oftalmólogo ha pasado a ser una revisión vital, necesaria.
y a través de muchas cosas hoy se puede no tienen por qué llegar. Lo tenemos que dejar ahí. Y que es el ladrón, como decía nuestro realizador, de la visión. el ladrón de la visión. Te puedes quedar ciego si no tratas un glaucoma, así que es muy importante que acojáis este congreso. Enhorabuena por haberlo organizado, Lázaro. Enhorabuena, Inés. Gracias por estar con nosotros y enhorabuena te digo a ti por tus mazapanes, que son los mejores del mundo. A vosotros Tanto que también. ayudar a visualizar este tema del glaucoma, que es fundamental. Muchas gracias, Carlos Lázaro, director médico del Instituto Oftalmológico de Toledo. Y, por supuesto, Inés Garete. Un placer. Muchas Seguimos.